nuestro corazón, Dios mío, con tu santa presencia, con tu bendita palabra. Tú que conoces nuestra necesidad, háblanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la pastora Sandra. Dios la bendiga y Dios la use con poder. Amén. Gloria a Dios. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Qué bueno. Doy gracias a Dios. Porque esta mañana y desde el día de ayer Dios nos permitió estar aquí con ustedes, compartir estos 2 días y han sido de mucha bendición para nosotros. Así que doy gracias a Dios. Espero que la palabra que usted reciba, esa palabra edifique, esa palabra fortalezca, esa palabra nos confronte, pero también nos bendiga de una manera especial. Amén. Así que gracias, pastora Martica, por la invitación, por permitirnos estar. Anoche estuvimos de enamorados por este lugar. Gloria a Dios por cada uno de los que vinieron. No sé si aquí hay alguien de los que anoche estuvo. A ver, muy bien. Ajá. Así que doy gracias a Dios por cada pareja y oro para que cada matrimonio sea fortalecido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, esta mañana he venido desarrollando temas diferentes en cada culto, queriendo pues unificar parte de lo que digo en uno para que fortalecer a los hermanos que durante toda la mañana están sirviendo al Señor. Usted de pronto ha venido y es su primer culto, pero hay un grupo de hermanos que permanecen desde temprano aquí en la casa del Señor sirviendo a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Saben, mis amados hermanos? Bueno, la temática en la que hemos venido desarrollando es la familia, ¿cierto? Y quise hacerlo este fin de semana tomando como base el día 14 de febrero, Día de Enamorados, Día de Amor, Día de Amistad, ¿cierto? Que son palabras, son emociones, sentimientos que deben habitar dentro de la familia. Así que usted le va a decir: Espíritu Santo, háblame. Espíritu Santo, ministrame en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Salmos capítulo 101, versículos 1 y 2. Salmos 101, versículos 1 y 2. Si usted lo tiene, me confirma con un amén. Dice la palabra del Señor, usted lo va a leer junto a mí. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Amén. Gloria a Dios. Y en esta mañana voy a hablar un tema que se llama la integridad familiar. Diga conmigo, integridad familiar. ¿Sabe, mis amados hermanos? Si usted mira el último versículo, las partes finales del texto de este salmo, el título de este salmo es promesas de vivir rectamente, ¿cierto? Pero allí en este salmo nos damos cuenta que hay un reto de parte del Señor, un desafío para cada uno de nosotros, que es vivir en integridad. Pero allí la palabra deja claro algo que quiero que usted lo mire, y es que dice: en la integridad de mi corazón andaré. ¿En dónde? Léalo, por favor. ¿En dónde andaré? En medio de mi casa. Y siempre cuando nosotros miramos la palabra necesitamos ver frases que son importantes. David no está hablando de habitar integralmente o íntegramente en la casa de Dios, escúcheme, sino que está diciendo que viviré en donde íntegramente, en mi casa. Dígale a su hermano: en mi casa, ¿cierto? Así que, mis amados hermanos, cuando miramos el tema de integridad, estoy plenamente segura
que cada uno de nosotros al venir a la casa de Dios nos comportamos de la mejor manera, traemos de pronto nuestro mejor vestuario, hablamos de manera correcta, gloria a Dios, aleluya, alzamos las manos, nos portamos bien, nos dicen siéntese, nos sentamos, nos dicen levántese, nos levantamos y procuramos como cumplir, ¿cierto?, con nuestra responsabilidad dentro de la casa del Señor. Pero cuando miramos la palabra, David está haciendo una exhortación y un reto para la familia, para cada uno de nosotros, y nos está diciendo cuán importante es que esa integridad también nosotros la vivamos ¿en dónde? En casa. Donde usted y yo tenemos una familia, donde usted y yo tenemos unos hijos, una esposa, un padre, una madre que está viendo nuestra realidad. Cuando usted llega a una casa particular, ¿usted cómo se porta? Bien, usted procura que las cosas estén en orden, usted procura tender la cama, usted se para y cuando va a saludar a la familia ya se ha cepillado los dientes, usted ya está bien peinadito, usted ya está bien arregladito, porque usted procura presentarse bien frente a los demás. Pero cuando usted está en su casa, yo estoy segura que en la comodidad de su casa, en la confianza que tenemos, ¿cierto? Con el esposo nos miramos, bostezamos a veces sin cepillarnos los dientes, amanecemos con los ojos pegados y a nosotros no nos importa porque la pareja que está, los hijos que están ya conocen esa realidad. La pijama quizás por ahí con algún roto, salimos y no hay problema. Pero cuando la palabra nos está hablando, nos está mostrando ese escenario, la casa, la familia, mi casa, mi hogar, los míos, quienes me conocen, con quienes yo comparto. Y sabe que cuando miramos nuestra sociedad actual, sabe que la corrupción es una expresión muy utilizada en diferentes aspectos sociales, políticos, culturales. Nos quejamos de la corrupción en todas las esferas que de pronto nuestra sociedad tiene. Pero muchas veces nos acostumbramos tanto, ¿cierto?, que no nos damos cuenta que muchas veces esa corrupción puede tocar nuestra familia, puede tocar nuestra casa. Así que hoy el Señor quiere hablarnos de integridad. Pero ¿qué es integridad? ¿Qué es integridad? Es hacer lo correcto aunque nadie me vea. Dígale al que está a su lado. Es hacer lo correcto aun cuando nadie me esté viendo. Y sabe que esa integridad nos lleva a nosotros a hacer lo correcto. Muchas veces no es la conveniencia, ¿cierto? Porque quizás la apariencia nos puede llevar a nosotros a tener una fachada. Usted conoce gente de apariencia, ¿cierto? Que usted los ve por fuera muy bonitos, ¿cierto? Muy bien portaditos, pero cuando está en lo secreto, esta persona se transforma, es otro, es completamente diferente. Y sabe que la integridad es tan importante para Dios que quedó plasmada en su palabra a través del salmista para decirnos a nosotros cuán importante es la integridad en el ambiente donde usted y yo estamos, donde somos transparentes, donde no hay apariencia, donde la gente con los que convivimos sabe realmente quiénes somos nosotros. Así que en esta dirección, ¿qué nos damos cuenta? ¿Cómo como familia podemos practicar nosotros la integridad? Y hoy tengo 4 aspectos en los cuales como familia necesitamos autoevaluarnos y darnos cuenta cómo estamos viviendo la integridad dentro de la casa. Esa integridad que nos lleva a nosotros, ¿cierto?, a ser verdaderos, aunque nosotros sepamos que la verdad puede generarnos un conflicto. Aunque la verdad nos pueda doler, ¿cierto? Somos responsables de esta verdad. Así que el primer aspecto que quiero tocar en esta mañana es la integridad en las finanzas familiares. Dígale a su hermano, las finanzas en la familia. Mire lo que dice Proverbios 16:8. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. ¿Sabe?
nuestras finanzas necesitan tener un orden, tener un cuidado minucioso. ¿Por qué? Porque estas finanzas también fueron dadas por Dios. Y cuando la persona nos habla a nosotros acerca de esta administración financiera, nos dice: mejor es lo poco con justicia, ¿cierto?, que la muchedumbre de frutos sin derecho. Así que la escasez, la crisis económica no es una excusa para tratar de conseguir ingresos económicos de manera injusta o de manera corrupta. Y es lo que nosotros vemos siempre y permanentemente dentro de nuestra sociedad, donde la gente no le importa el medio, el tema es conseguir los recursos a como dé lugar. Y cuánta gente vemos contaminada en nuestro medio social que con tanta facilidad hace daño para conseguir, ¿cierto? Y la justificación es que en casa no hay, necesito. Entonces el ladrón que roba, roba por necesidad. ¿Será que esa necesidad justifica lo que él está haciendo? No, ¿cierto? Por eso cuando la palabra nos habla a nosotros, nos está hablando de que aún en las finanzas, nosotros como iglesia, como familia, necesitamos tener una integridad en cuanto a los asuntos administrativos, en cuanto a la manera como usted y yo generamos los recursos, ¿cierto? Recursos del reino y para el reino, para nuestra familia. Y nosotros como cristianos, mis amados hermanos, todo tenemos que hacerlo con integridad y sin falsedad. Amén. Proverbios capítulo 11, versículo 1 dice lo siguiente: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. ¿Sabe que usted y yo muchas veces vamos a negocios donde nos encontramos que el peso, usted pide una libra, ¿cierto?, de algún tipo de producto, pero usted no sabe si le están entregando exactamente ese peso que usted está solicitando? Porque generalmente nuestra sociedad, dentro de ese aspecto de corrupción financiera, créame que hay pesas que están siendo, no sé cómo le llaman aquí, que le generan un peso dentro de la balanza para que cuando se ponga el peso parezca que son 500 gramos y le están poniendo solo 350 gramos. ¿Cómo? Peso alterado. Y sabe que la palabra ya sabía, Dios ya sabía que estos acontecimientos vendrían sobre la humanidad. Que el tema de la integridad o de la corrupción, que es lo contrario, se genera en los ambientes, en diferentes ambientes que tienen que ver con la economía. Pero la palabra nos lleva como familias a ser conscientes de que nosotros necesitamos marcar una pauta de diferencia en esta sociedad. Usted y yo tenemos que dar cuentas. Y quizás el hombre no está dándose cuenta de lo que usted está haciendo, de lo que la persona que hace esto está haciéndolo mal. Pero ¿sabe quién sí? Dios. Y por eso la palabra nos exhorta a que hagamos una evaluación en cómo nosotros, la forma, el método que nosotros estamos generando un recurso. Proverbios 20:23 dice: abominación son a Jehová las pesas falsas y la balanza falsa no es buena. Entonces, hasta aquí este aspecto del cómo usted o yo, ¿cierto?, generamos recursos sin dañar a la otra persona a la cual usted le puede estar ofreciendo un producto, se está beneficiando de alguno de ellos. Pero también, hablando financieramente, los hijos de Dios tenemos que también entender que debemos ser cumplidos con nuestros pagos. ¿Cómo tenemos que ser? Cumplidos con nuestros pagos, nuestras deudas, nuestros compromisos económicos que hemos adquirido, nosotros nos tenemos que responsabilizar. Usted mira el mundo y el mundo es tan normal prestar plata, deber dinero, ¿cierto? Y quedar mal. No importa si
si se paga a tiempo, si no se paga a tiempo, y si es familia el que nos prestó, muchas veces aún pasamos el tiempo y como porque es familia nos tiene que esperar. Y sabe que Dios aún en esa palabra nos exhorta a nosotros a ser ejemplo, a vivir en integridad como familia, porque este es un medio por el cual usted y yo podemos ganar vidas para Cristo o hacer que vidas no lleguen a los pies de Jesús. Mire lo que dice Salmos 37, 21. El impío toma prestado y no paga. ¿Quién es el que no paga? El impío, ¿cierto? Mas el justo tiene misericordia y presta. Así que mis amados hermanos, cuando hablamos de integridad, tiene que ver con lo que nos corresponde a nosotros hacer de manera justa, de manera responsable. Y como familias, el aspecto económico es sumamente importante. Usted como creyente, yo como creyente, necesitamos dar testimonio de nuestra fe. Y nuestra fe no solo se predica con palabras, sino que nuestra fe se predica más desde nuestros actos. ¿Estamos, mis amados hermanos? Entonces, aún dentro de este aspecto financiero, mis amados hermanos, como cristianos, aún no podemos aprovecharnos del trabajo de los demás. Yo tengo familias que sé que tienen empleados dentro de sus diferentes labores, y muchas veces uno ve la injusticia que se vive dentro de estos aspectos, como la gente se aprovecha de nobleza, de quizás alguna persona y sus capacidades, y simplemente le pone la mano en el hombro para decirle, bueno, gracias, ¿cierto? Y hasta ahí fue. La Biblia nos enseña a nosotros a ser justos aún con el trabajador. Si usted tiene trabajadores y no son creyentes o son creyentes, ¿cuál es su responsabilidad? Dígale al que está a su lado, debemos ser justos. Amén. Jeremías 22:13 dice, ay el que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Así que la exhortación en temas financieros dentro de la familia nos está diciendo que también necesita la integridad. Las familias necesitan, la familia cristiana está llamada a marcar una diferencia en esta sociedad. Usted no puede ser igual, usted tiene que ser mejor. La luz de Cristo resplandece a través de nuestro testimonio. Así que mis amados hermanos, si lo que tenemos en nuestras manos, si lo que logramos alcanzar para construir, lo hacemos de manera con integridad, con justicia, con equidad, créame que el respaldo de Dios estará. Pero hay de aquel que hace riquezas injustas. ¿Me está entendiendo? Así que mis amados hermanos, este es el primer aspecto de la integridad dentro de la familia en temas financieros. El segundo aspecto de la integridad dentro de la familia en el trato de los padres hacia los hijos. Diga conmigo, trato de los padres hacia los hijos. Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice lo siguiente: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Uno de los aspectos importantes, mis amados hermanos, dentro de la integridad familiar es que nosotros somos el modelo a seguir de nuestros hijos. Usted y yo, quienes son padres aquí, levánteme la mano, padres, madres, que estemos aquí. Y esa responsabilidad que Dios nos dio, ¿cierto? Nosotros vamos a darle cuentas al Señor de esa responsabilidad.
¿Y cuál es la instrucción que nos dice la palabra? Que nosotros somos responsables de instruir a nuestros hijos. A veces queremos entregárselos a alguien y decirle, mire, usted ayúdeme, ahí usted haga lo posible. Vamos y los llevamos al colegio, a la escuela, y quizás creemos que es allí donde los tienen que formar en valores y principios. El colegio le brinda, o la escuela brinda, un conocimiento teórico. Pero las normas, los valores, los principios y la fe la transmitimos nosotros en casa. Así que por eso la palabra nos dice a nosotros que más de lo que usted diga es lo que usted hace para poder ser un ejemplo para esa generación que está viniendo después de usted. Todo lo que nosotros hacemos, nuestros hijos lo van a hacer. Alguien llegó a la casa de una familia, tocó la puerta y preguntó, ¿su papá está? Y el niño ya entrenado le dijo, no, mi papá no está. Y el papá estaba detrás. ¿Qué cree que va a hacer este niño en su futuro? ¿Va a mentir? Por eso decía que quizás miramos la corrupción con una óptica hacia afuera. Pero muchas veces dentro de casa se han perdido valores. Porque nosotros modelamos una pérdida de valores. Se miente con facilidad. Alguien decía, se miente aún por conversar. Solamente por tener una conversación decimos mentiras y se nos hace fácil, ¿cierto? Tomamos quizás lo que no es nuestro y nuestras generaciones están viendo. Hablamos mal de otros frente a nuestros hijos, pero después nos queremos que ellos hagan eso. Yo le pregunto, ¿cómo puedo detener yo dentro de mis hijos un modelo que yo mismo estoy brindando y quererlos corregir, quererlos decir que no lo hagan, que no mientan, cuando muchas veces como padres nosotros lo estamos haciendo? Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 5 dice lo siguiente: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Cuando la palabra nos exhorta, nos está mostrando que había un joven que el Señor estaba con toda seguridad, y el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, le estaba diciendo, yo estoy seguro que su mamá hizo también la tarea, que su abuela hizo también la tarea, que no había una fe fingida. Así que este joven creció en un ambiente de fe verdadero. Y este ambiente de fe verdadero no era solamente cuando se iba a la iglesia. No era solamente cuando la mamá o la abuela tenían una responsabilidad en la sinagoga, en la iglesia o donde quiera que se congregaran, sino que estas dos mujeres habían dado un ejemplo de fe como no fingida. Su fe era real, su vida devocional era real, su vida de integridad era real. Y este sello había quedado tan claro en estas dos mujeres que se había improntado en la vida de Timoteo. ¿Saben, mis amados hermanos, qué gran responsabilidad tenemos nosotros? Porque detrás de nosotros está viniendo una generación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que están viendo en nosotros un modelo a seguir. Y desde la casa, la palabra me dice que tenemos una responsabilidad de enseñar a nuestras generaciones a tener una fe real, una fe de compromiso, una fe fuerte en el Señor, y una fe que sea verdadera, que donde quiera que esté, en el colegio, en la universidad, en la calle, en el deporte, donde quiera que esté, este joven, este adolescente tiene una fe firme porque su papá, su mamá le mostró que ese era el comportamiento de un hijo de Dios.
Amén. No podemos pedir que se haga lo que nosotros no hacemos. Cuando un padre ora en casa, sus hijos ven. Cuando una madre ora, sus hijos lo están viendo. Yo tengo en mi memoria el recuerdo de una mamá de oración. Y siempre tengo presente cuando se vivieron momentos de crisis en mi familia, viendo a mi mamá con una fe fortalecida. Hoy tiene 75 años y a pesar de su edad, sigue estando con una fe firme en el Señor. Así que cuando yo miro hacia mi historia pasada, veo una fe firme, una fe inquebrantable. Y entonces, ¿cuál fue el legado que se nos fue heredado? Que no importa el momento de crisis, nosotros tenemos que pararnos y confiar en un Dios que tiene el poder para sostenernos aún en nuestras debilidades. Entonces, mis amados hermanos, la fe se modela. En la anterior enseñanza hablábamos de la huella de fe. La fe se modela. Usted modela la fe. Usted modela su convicción en Dios. Usted modela su convicción en la palabra. Cuando vienen las crisis, cuando vienen las dificultades, ¿cómo la enfrenta usted? ¿Sale corriendo? Cuando viene la enfermedad, se queja, ¿por qué, Dios mío? ¿Qué? O simplemente le dice, Señor, si tienes un propósito, permíteme entenderlo. La palabra me dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que no hay nada, mi amado hermano, de lo que pase que haya salido del control de Dios para un hijo de Dios. Todo lo que usted y yo experimentamos tiene una razón. Que por supuesto hay momentos que son difíciles, sí. Hay momentos donde usted y yo queremos tirar la toalla y decir, ya no aguanto, ya esto es difícil. Al punto de que muchas veces salen por redes sociales algunos chistecitos que dicen, ojalá este año 2026 Dios vaya mirando hacia otro lugar porque ya el Señor como que cree que yo soy Rambo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sentimos que muchas veces como que nos paramos de una y pum, viene la otra. ¿Le ha pasado a usted? Está medio levantándose de esta y tome la siguiente. Pero ¿sabe qué me dice a mí la palabra? Que la fe, mis amados hermanos, viene en proceso, en crecimiento. Y cuando usted y yo somos probados, cada prueba, ¿cierto? Dice la palabra que cada prueba produce una fe. Y la fe va creciendo y se va fortaleciendo, mis amados hermanos, en nosotros. Así que cuando usted habla con alguien que ha pasado procesos y usted viene con su historia, ¿cierto? Muchas veces esas personas que han sido procesadas ya tienen músculo espiritual y esa persona dice, yo sé que Dios lo puede hacer, y usted que apenas está empezando dice, claro, es que usted ni se imagina por donde yo estoy pasando y todo lo que a mí me toca vivir. Pregúntele a ese que le está diciendo, tranquilo que Dios tiene el control, por dónde ha pasado. Yo estoy segura que aquí hay mujeres y hay hombres que han sido pasados y procesados como se prensa la oliva para sacar el aceite. Pero en ese músculo espiritual, usted y yo sabemos que la última palabra la tiene Dios en todo lo que usted y yo vivimos. Y cuando usted y yo nos paramos en esta postura de fe, ¿qué les estamos enseñando a nuestra familia? Por eso es que usted y yo como padres educamos en fe.
enseñamos fe, transmitimos fe, heredamos fe a nuestras generaciones. Entonces, de ahí sale la enseñanza, la integridad. Porque la integridad no es cuando todas las cosas estén perfectas. No, la integridad es cuando las cosas se ponen aún difíciles y usted y yo somos capaces de pararnos y seguir confiando, seguir creyendo, seguir mostrando que Dios es Dios en todo tiempo. Dios es Dios en toda temporada. Dios sigue siendo Dios conmigo, sin mí Dios sigue siendo Dios. Amén, usted lo cree, mi amado hermano. Por eso, el trato de los padres a los hijos es sumamente importante. Anoche decía algo, muchas veces nosotros pisamos a mí me gustan los animales, pero muchas veces pisamos la colita de un animalito y nosotros nos regresamos, perdón, perdón y perdón, y eso no hallamos ni cómo pedirle perdón al animalito. Y está muy bien, pero muchas veces herimos a los nuestros, lastimamos con palabras, lastimamos el orgullo de nuestros hijos, lastimamos el ego de ellos y jamás pedimos perdón. Mis amados hermanos, somos nosotros los que modelamos autoridad, pero la autoridad no es imposición. La autoridad no se mide por el grito. La autoridad no se mide porque hablo de alguna forma extravagante, no. La autoridad reconoce que se equivoca. Pregunto, ¿aquí hay hombres y mujeres perfectos? No, somos seres imperfectos. Cometemos errores, hemos fallado y aún hemos fallado delante de nuestros hijos. ¿Qué es lo menos que debemos hacer con nuestra familia? Pedir perdón, acercarnos, reconocer nuestra culpa. Y hay algo que para mí es sumamente importante. ¿Usted alguna vez fue niño? ¿Alguna vez fue pequeño? ¿Alguna vez usted fue adolescente? ¿Alguna vez usted fue joven? Sí, que no lo recordemos, ¿cierto? Porque quizás ha pasado el tiempo, es otra cosa. Pero cuando usted y yo hacemos conciencia, ¿sabe cuántas fallas cometimos? ¿Cuántos errores? Y necesitábamos a alguien que nos enseñara a hacer las cosas bien. Hoy usted tiene la oportunidad de formar y enseñar a su generación un modelo. Y ese modelo de autoridad, de enseñar a crecer a los suyos, a reconocer nuestra humanidad, nuestra imperfección, mis amados hermanos, muestra un modelo de integridad en casa. Papá, mamá, como padres también nos equivocamos, también fallamos, y con intención o sin intención hemos lastimado muchas veces a nuestros hijos. ¿Sabe cuál es el consejo en esta mañana? No espere mañana, no espere de aquí a una semana. Las cosas se hacen en el tiempo correcto. Es hoy. La Biblia dice que el que madruga corregir, mis amados hermanos, a ese le va a ir bien. Necesitamos aprender a hacer las cosas a tiempo. ¿Sabe? Si yo le pregunto a usted, ¿usted tiene raíces o enojos con sus papás por cosas que sus papás hicieron hace tiempo? Yo tengo un recuerdo y a veces molesto a mi mamá con eso. Con una paliza que me dio mi mamá por algo que yo no tuve la culpa. Y vieja ya, yo sé que no tuve la culpa. Y sabe que ese día mi mamá me dio una paliza solo porque ella había peleado con mi papá y estaba enojada. Y yo pagué las consecuencias. ¿Me está entendiendo?
Y entonces ese niño pequeño, esa niña pequeña que está viendo esa realidad, que está viendo la injusticia, ¿qué está esperando? Que por lo menos ese padre o esa madre se acerque a decirle: perdóname, no tenías la culpa, fui yo. ¿Sabe cuánto sana un perdón? Por eso cuando Dios habla, mis amados hermanos, de integridad, nos lleva a reconocer nuestros errores. Aun cuando nadie, no necesitamos espectadores. Hoy día usted mira a la gente modelando familias perfectas en redes sociales. Una sonrisa, una comida, y que la gente mire algo que no es. Porque después de que mami, ría, y la mamá se sonríe, ya esa hija se va de la habitación y la mamá puede decir que esa hija ya no escucha. Solo era el momento, la apariencia. ¿Sabe? La integridad aun cuando nadie nos ve. Necesitamos ser modelos para nuestra generación de relevo que viene detrás de nosotros. Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 3, Jesús hablando a la gente y hablando a los discípulos. En el versículo 2 dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Estamos viendo lo que la palabra nos dice? Podemos decir muchas cosas y pueden quedar las palabras en el aire, porque nuestra familia va a ser no lo que nosotros digamos, va a ser lo que modelemos con nuestras acciones. El tercer aspecto, mis amados hermanos, hablo a los jóvenes, hablo a aquellos que aún tienen padres vivos, en el trato de los hijos hacia los padres. Proverbios capítulo 20, del 6 al 8 dice lo siguiente: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombres de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. El rey se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. Y sabe que ahí entra, mis amados hermanos, la historia de la familia. Hablamos de la historia como nosotros, nuestros padres hicieron o no hicieron. Y muchas veces uno se sienta a escuchar en consejerías, escucha uno las rabias, los enojos, ¿cierto? Mi papá no hizo, mi mamá no dijo, mi mamá no me ayudó, mi papá. Y entran en el juicio a su padre o a su madre y lo sientan en un banquillo sin su papá estar presente, para acusar a su papá, que a veces ya está muerto, pero dicen: es que yo soy así por esto, y mi papá y mi mamá. Y sabe, muchos hijos se han quejado de la falta de integridad de sus padres. Aún se han quejado de las mentiras, de las cosas que quizás papá o mamá pudieron hacer. Y hablo a los hijos, ¿cierto? Se han quejado de la hipocresía que quizás se vivió en la casa. Pero aquí la responsabilidad también es personal. Mira el que está a su lado, dígale: si usted es hijo, es para usted. Porque tenemos responsabilidades. No solo tenemos derechos, ¿qué tenemos? Responsabilidades. Y a veces el reclamar derechos, muchas veces los hijos son expertos en reclamar derechos, ¿cierto? Es que usted es mi papá y usted tiene la obligación. Y usted y mi mamá tiene que hacerlo. Reclaman sus derechos. Y sabe, muchas veces en ese reclamar de derechos se olvidan de que la responsabilidad de que ellos tienen dentro de la casa también es importante delante del Señor. ¿Por qué?
Porque si hay un padre y una madre que están respondiendo por un hijo, que están brindando su mayor esfuerzo, su trabajo, su dedicación, su vida. ¿Sabe cuántas mujeres han dejado quizás de producir recursos, de realizarse en temas profesionales, en temas laborales por dedicarse a los hijos? Y muchas veces ese hijo injusto que reclama un derecho olvidó que esa mujer dejó de ser mujer para solo ser madre. Así que hay una responsabilidad moral también en los hijos. Si el hijo está dándose cuenta que su padre está respondiendo por él, que hay una respuesta económica, que hay una casa, que hay ropa, que hay calzado, que hay educación, que hay vestido, que hay la provisión para el sostenimiento, ¿qué debe hacer un hijo? Responder. Y aquí entra el tema académico de nuestros hijos. Lástima que no estén más jóvenes. Pero ¿sabe cuántos hijos están reclamando un derecho, pero no están respondiendo ni académicamente? Y va el padre de familia en busca de una calificación, y cada vez que llega a la institución quiere sentarse en el último puesto. Y cuando dicen el nombre de su hijo para la entrega de una calificación, este padre como que no quiere pasar, porque ya sabe que puros rojos están señalando la falta de compromiso académico. ¿Sabe? Esto se llama deshonra. ¿Cómo se llama? Y la Biblia me enseña a mí que los hijos deben honrar a sus padres. ¿En dónde? En todo. Que mi papá no se lo merece, que mi mamá no se lo merece. La Biblia no especifica eso. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Así que si hablamos de derechos, estamos hablando de justicia. ¿Está entendiendo, hijos? Los hijos también tienen que ser justos. ¿Estamos, chicos? Tienen que ser justos. ¿Y sabe cuál es la bendición de esa justicia? ¿Qué es lo que dice la palabra? Ese es el primer mandamiento con promesa que Dios da. Dice que nuestros hijos, el hijo que honra, el hijo que obedece, el hijo que es justo, a ese hijo, ¿cómo le va a ir en la vida? Bien. Tendrá larga vida, le irá bien en los estudios, le irá bien en el trabajo, le irá bien en el amor, le irá bien porque es justo. Uno ve una cantidad de jóvenes que hoy día usted los ve, no sé si usted ve noticias, pero hay una alto grado de mortalidad juvenil e infantil. Y es preocupante, porque cuando se empieza a mirar la historia y los antecedentes, se estudia un poquito la situación, se da uno cuenta el grado de rebelión que muchos de estos muchachos produjeron y lamentablemente les alcanzó algo de justicia. Así que, chicos, Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16 dice lo siguiente: miren pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Y qué es lo que dice? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son. Estudie mientras haya tiempo. Deje de perder el tiempo en cosas que usted está perdiendo, en el internet, en el jueguito, en el no sé qué. Y deje de perder, eso es injusto. Y cuando usted haga lo que es justo,
¿Sabe qué viene para usted? Una bendición especial. Así que jóvenes, Dios también cuando nos habla de integridad no solo le está hablando a los papás, también le habla a la juventud, le habla al niño, le habla al adolescente. Dios quiere integridad en casa. Pero también hay otra integridad que Dios espera de la familia. Y es la integridad en nuestra relación de matrimonio. Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice: honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y sigue diciendo: pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Amén. Así que como hombres y como mujeres cristianos, mis amados hermanos, tenemos un compromiso moral espiritual con nuestra familia. Para aquellos que son esposos, que son compañeros de vida, necesitamos un compromiso de lealtad, de fidelidad. No podemos manchar nuestra relación matrimonial. No podemos permitir que el enemigo venga y ponga una mancha en nuestro matrimonio. Que el enemigo venga y se burle de nuestra familia, de nuestro hogar, a causa de un hombre o una mujer que no entienden este principio del Señor de cuidar nuestra relación de matrimonio. Esta relación, ese pacto que un día se estableció en un altar, ese pacto de cuidar, de amar, de honrar, de respetar, necesitamos nosotros recuperarlo. Y por eso, familias, esposos que están aquí en esta mañana, es necesario hacer una evaluación de cómo está nuestro matrimonio. Es necesario que como familias nosotros seamos conscientes de ese llamado de parte del Señor. No juegue con fuego, porque el que juega con fuego se quema. Las redes sociales están a la orden del día. Hoy día nuestros equipos de celulares, de tablets, nos dan a nosotros muchas facilidades. Pero ahí está un compromiso moral, de integridad. No me están viendo, pero yo sé quién soy. Así que si recibimos mensajes, no juegue con fuego. Proverbios capítulo 7, versículo 19 dice: porque el marido no está en casa, se ha ido un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en sus manos, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras y lo obligó con la salamería de sus labios. ¿Sabe? Yo conozco parejas que cuando vienen a ser atendidos, me cuenta: pastora, todo comenzó con un juego. Alguien me escribió, alguien me dijo, la chica puso una foto, la esposa puso una foto en Facebook, en Instagram, y alguien le dijo: qué guapa. Usted salió del gimnasio y puso una foto, usted un hombre casado, y allá alzando pesas, y alguien le escribe: wow, qué hermoso, qué guapo. Y muchas veces seguimos un juego de palabras. Y creemos que como no conocemos a la persona, nosotros vamos a poder tener un alto. ¿Sabe qué importante que nosotros asumamos quiénes somos? La integridad no es si mi esposo se está dando cuenta o si mi esposa no se está dando cuenta. Aquí el tema es que usted y yo tenemos un pacto sagrado. Y ese pacto sagrado es de fidelidad, es de honra, es de respeto a la persona que está a mi lado. No importa si nadie me ve. Si usted es casado, deje de darle like
a mujeres que usted ni conoce. Ni siquiera le dice a su esposa qué guapa te ves, pero a otra sí. Parece un chiste. Pero créame que eso pasa, lo digo con toda honestidad. Tenemos que honrar el pacto. Primera de Corintios 15:33 dice: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si amigos no le edifican, si la gente cuando usted va a una reunión le hablan mal de su esposa, párese de ahí, ese no es su lugar. Si le hablan mal de su esposo, no diga, uy, si usted tiene razón, es que mi marido es un aburrido. No, usted párese, ese no es su lugar. Honre a su esposo. Antes de venirnos hacia acá, estaba con mi consuegra y ella va manejando y recibe una llamada, contesta, y alguien, el primo de su esposo, le dice: fulanita, para que me haga un favor. Ella está en temas políticos, así que hágame un favor para que me relacione con fulana de tal, necesito tener una cita. Es que llamé a su esposo, mi primo, dice él, y no fue capaz de hacerlo, no sé qué, ese es mi primo, no sé qué, y empieza a hablarle mal a ella de su esposo, de su primo. Y ella le dice: seguramente no había tomado café. Le hace broma, seguramente estaba así. Pero cuando yo la escucho, todas sus respuestas cubrieron a su esposo. En ningún momento la escuché diciendo: tienes razón, voy a llamarle la atención a mi esposo, no debió responderte así. No, ella cubrió a su esposo. Cuando ya cerró la llamada, ella le dijo: te voy a ayudar, voy a hablar con esa persona, vamos a generar la relación. Y bueno, y colgó la llamada y ella ahí dice: tengo que decirle a mi esposo que su relación familiar tiene que mejorar. Pero a él no le permitió hablar mal de su esposo, aunque era el primo de él. ¿Sabe? Hay conversaciones que nos hacen hablar mal de nuestra pareja, que nos hacen hablar mal de nuestro esposo. Si usted honra el pacto y usted es íntegro, aunque su esposo y su esposa no esté, ese pacto hace que usted honre, haga respetar a los suyos. No importa si es su familia, que es su mamá, que es su hermana, que es su tía. Si habla mal de su esposo, si habla mal de su esposa, ese lugar no es. ¿Me está entendiendo? Así que no demos lugar al diablo. La integridad tiene que ver con todos los aspectos. Tenemos que cuidar en lo financiero. Tenemos que cuidar en nuestra relación como padres con nuestros hijos. Tenemos que cuidar en nuestra relación como hijos con nuestros padres. Tenemos que cuidar nuestra relación de pacto en nuestro hogar. Aun cuando nadie esté viendo. Aun cuando las redes sociales no estén, no importa, usted no tenga que mostrar. Usted no tiene que mostrarlo todo. Usted disfrute a su familia. Ame a los suyos. Cuide a los suyos. Porque hay un Dios que está queriendo bendecir la familia. Yo le voy a invitar que usted se ponga en pie. Y usted pueda levantar sus manos en esta mañana. Y aunque parezca difícil vivir en integridad en las diferentes áreas de nuestras vidas, mis amados hermanos, ¿sabe? Vale la pena reconocer que esforzarnos por hacer lo que es correcto, Dios lo va a premiar. La Biblia dice en el libro de Job: determinarás a sí mismo una cosa y esta te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. ¿Quiere usted ser bendecido? Determine cambios. Hoy es el día.
determine ser mejor padre, mejor esposo, mejor hijo, mejor trabajador, mejor empleado. Porque cuando usted y yo, mis amados hermanos, somos mejor en todo, usted y yo estamos mostrando quién es nuestro papá, quién es nuestro Dios, a quién servimos y a quién adoramos. Y la gente que nos conoce va a decir: yo con esta persona sí cuento, porque este es un buen hombre, esta es una buena mujer, que el día que usted y yo nos muramos, porque eso es algo seguro, tarde o temprano algo puede pasar, que la gente, sus hijos, su esposa, su esposo, cuando hablen de usted, recuerden al buen padre, a la buena madre, al buen esposo, al buen hijo. Que la historia suya cambie para bien de su familia. Así que levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, has hablado al corazón de cada uno de nosotros. ¿Qué compromiso tenemos? Tu palabra dice que tú eres luz y nosotros estamos llamados a ser luz. Señor, que somos llamados a ser sal y luz en esta tierra. Pero el primer lugar es en nuestra casa, es en nuestra familia, es con la gente que nos conoce, con aquellos que trabajan con nosotros o para nosotros, con nuestros jefes, con nuestros empleados, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestro compañero o compañera de vida. Es allí donde mostramos quiénes somos en ti, Dios. Hoy yo te pido que restaures la familia. Señor, nos has llamado a ser mejores. Señor, mejores, y que marquemos la diferencia en esta sociedad. Yo sé que es posible, Dios. Tu palabra dice: todo lo puedo en Cristo, quien es mi fortaleza. Señor, que esta palabra nos reconforte, pero también esta palabra nos reta y nos desafía, Señor, a que a pesar de que vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía es diferente, Dios. Vivimos en una cultura, Señor, de machismo, de feminismo, de antivalores, pero aquí en la tierra. Pero nuestra ciudadanía celestial nos dice, Señor, que tú eres el Dios soberano que gobiernas nuestras vidas. Ayúdanos a hacer los cambios necesarios hoy para marcar nuestras generaciones, Dios. Que podamos dejar la mejor herencia, el mejor legado, la mejor historia. Señor, que se pueda romper las maldiciones pasadas y entrar en un tiempo de bendición para los nuestros, Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.